Naturaleza de las neurociencias en la conducta. Las demás investigaciones sobre la neurociencia continúan luego del primer texto de psicología llamado Principios de Psicología Fisiológica, escrito por Wilhelm Wundt a finales del siglo XIX. Estas demás investigaciones y el interés por más neurocientíficos se debieron a que se ha asumido que la función final del sistema nervioso es la conducta. Es cierto que el sistema nervioso realiza muchas funciones, pero estas sirven como una especie de cimiento para su función principal, que es controlar el movimiento. La percepción tiene como función básica informarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, permitiendo que nuestras conductas sean útiles y adaptativas. Sin embargo, una vez que nuestras capacidades perceptivas se desarrollan, estas pueden usarse para otros propósitos diferentes al de guiar la conducta. Por ejemplo, podemos estar conviviendo con una persona que no nos agrada sin que la percepción nos incite a hacer algo. Recordar sin duda alguna puede ser agradable o desagradable dependiendo de lo que se recuerde, pero esto no impidió que la capacidad de aprender y recordar evolucionara. Esto les permitía a nuestros antecesores aprovechar las experiencias y llevar a cabo conductas que les fueran útiles, lo que quiere decir que mientras haya situaciones que nos permitan aprender, la evolución y a su vez el aprendizaje se acrecentarán. Objetivos de investigación. Los científicos buscan explicar los fenómenos que estudian a través de las explicaciones científicas que pueden ser de dos tipos: generalización y reducción. Todos los científicos emplean la generalización. Por ejemplo, los psicólogos explican casos particulares de conducta como ejemplos de leyes generales que deducen de sus experimentos. Digamos que un psicólogo explicaría el temor de un hombre hacia los perros como un ejemplo de condicionamiento clásico. Es de suponer que un perro atemorizó a la persona en las primeras etapas de su vida. Un estímulo desagradable se asoció con la imagen del animal, y ver posteriormente un perro evoca la respuesta primitiva: miedo. La reducción explica fenómenos complejos en términos de fenómenos más simples. Por ejemplo, los procesos de la biología son reducibles al movimiento químico de la materia, y las leyes de la química son explicadas por la física atómica. La tarea del neurocientífico de la conducta es explicar la conducta mediante el estudio de los procesos fisiológicos que la controlan. Pero los neurocientíficos de la conducta no pueden limitarse a ser reduccionistas. No es suficiente observar conductas y relacionarlas con sucesos fisiológicos que ocurren al mismo tiempo. Conductas idénticas pueden darse por diferentes razones y, por lo tanto, pueden desencadenarse por diferentes mecanismos fisiológicos. Así pues, hemos de entender psicológicamente por qué se da una determinada conducta, es decir, qué funciones realiza para poder comprender qué sucesos fisiológicos la desencadenan. A veces los mecanismos fisiológicos pueden decirnos algo sobre los procesos psicológicos. Esto sucede especialmente en el caso de fenómenos complejos como el lenguaje, la memoria y el estado de ánimo, que no se han explicado totalmente desde una aproximación psicológica. En la práctica, los esfuerzos de investigación de los neurocientíficos de la conducta incluyen ambas formas de explicación, generalización y reducción. El conocimiento de los investigadores, tanto de las generalizaciones psicológicas sobre la conducta como de los mecanismos fisiológicos, suscita ideas para realizar experimentos. Así pues, un buen neurocientífico de la conducta tiene que ser tanto un buen psicólogo como un buen fisiólogo. Ahora hablemos de las raíces biológicas de la neurociencia de la conducta, ya que experiencias del pasado sirven como evidencia para nuevos aprendizajes. ¿Por qué algunas culturas antiguas consideraban al corazón como la sede de los pensamientos y de las emociones? Muchas culturas antiguas, como la egipcia, la india y la china, consideraban que el corazón era la sede de los pensamientos y de las emociones debido a que el movimiento del corazón es necesario para la vida. Estas, según su intensidad, serán proyectadas en el ritmo cardíaco.
Cuando Hipócrates consideraba que la sede de los pensamientos es el cerebro humano, algunos de los eruditos no estaban de acuerdo con su propuesta. Aristóteles consideraba que el cerebro funcionaba para calmar la emocionalidad del corazón, pero Galeno lo consideraba totalmente absurdo, puesto que en tal caso la naturaleza no habría colocado el encéfalo tan lejos del corazón y no habría unido a él las fuentes de todos los sentidos. Galeno le otorgó tanta importancia al cerebro que no dudó en experimentar con los cerebros de algunos animales. René Descartes fue un filósofo matemático y francés del siglo XVII, considerado como padre de la filosofía moderna. Consideraba que el mundo era una entidad mecánica que, una vez puesta en marcha por Dios, seguía su curso sin interferencia divina. Así pues, para concebir el mundo solo había que entender cómo está construido. El cuerpo como máquina. Para Descartes, los animales eran ingenios mecánicos. Su conducta estaba controlada por estímulos ambientales. Su idea del cuerpo humano era bastante similar. Se trataba de una máquina. Descartes observó que algunos movimientos del cuerpo humano eran automáticos e involuntarios. Por ejemplo, si los dedos de una persona tocaban un objeto caliente, el brazo se retiraba inmediatamente de la fuente de estimulación. Reacciones como esta no requerían la participación de la mente, ocurrían de manera automática. Descartes llamó a esto actos reflejos. Descartes era dualista. Creía que cada persona tenía una mente, un atributo exclusivamente humano que no estaba sujeto a las leyes del universo, pero su pensamiento difería de sus predecesores en algo muy importante. Fue el primero en sugerir que existe un nexo de unión entre la mente humana y su alojamiento solamente físico, el cerebro. Creía que la mente controlaba los movimientos del cuerpo, mientras que el cuerpo, a través de sus órganos y de los sentidos, aportaba a la mente información sobre lo que estaba pasando en su entorno. De acuerdo con su teoría, los ojos envían información visual al encéfalo, donde puede ser estudiada por el alma. Cuando el alma decide actuar, mueve la glándula pineal, lo que desplazaría el líquido a presión a través de los nervios hasta los músculos adecuados. Descartes creía que el alma, que hoy es conocida como la mente, era la encargada de controlar los músculos gracias a su acción sobre la glándula pineal. Luigi Galvani fue un filósofo italiano. Descubrió que la estimulación eléctrica de un nervio de una rana provocaba la contracción del músculo al que estaba unido. La contracción ocurría incluso si el nervio y el músculo habían sido separados del resto del cuerpo, de modo que la capacidad del músculo para contraerse y la capacidad del nervio para enviar un mensaje al músculo eran características propias de los tejidos. El experimento de Galvani llevó a otros investigadores a estudiar el carácter del mensaje transmitido por el nervio y la manera en que se contraen los músculos. Los resultados de estos esfuerzos dieron lugar a un cúmulo de conocimientos sobre la fisiología de la conducta. En conclusión, mucho han evolucionado las ciencias a lo largo del tiempo. Unas ideas se descartaron, mientras que otras mantienen su validez incluso en días modernos. En el caso de las neurociencias de la conducta, estas fueron el punto de partida para la comprensión del funcionamiento de la mente en conjunto con el sistema nervioso como un organismo que determina nuestra propia naturaleza, así como nuestra relación con el mundo que nos rodea. Con los años, las primeras ideas sobre la conexión mente-cuerpo han sufrido cambios y críticas, pero el producto continúa siendo el mismo. En la actualidad, poseemos una noción más detallada sobre las neurociencias, así como métodos y técnicas para estudiarlas. Sin embargo, sería ingenuo asegurar que hemos llegado a la cúspide de nuestro propio entendimiento. Las ciencias cambiarán y nuestra postura sobre el mundo lo hará con ellas.